Buen día, gent. Yo soy Iván y bienvenidos a Vídeo. Y muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema que al final va a ser muy importante para el canal y para su desarrollo. Pues al final es un poco mi próxima salida laboral, por así decirlo. Y es mi experiencia en el primer cuatri de la carrera de biología. Biología barra ciencias del mar, porque bueno, yo ahora mismo estoy estudiando ciencias del mar, pero el año que viene me voy a pasar a biología. Y al menos ahora en la UBA el primer cuatri es exactamente igual. Eh, Vamos a empezar por hablar de las asignaturas y un poco lo que se da al final en sí. Por empezar con una, empezamos con geología, que yo creo que ha sido la asignatura que más me ha gustado este cuatro y más que nada por el enfoque del profesor que ha sido brutal. Y bueno, en ella hemos dado varios temas típicos de geología, hemos empezado con las rocas, luego hemos dado algo de paleontología, lo que me ha parecido bestial, historia de la Tierra, luego extracción de recursos como el petróleo, como todo esto, hemos dado bastantes cosas de eso y ha estado bastante chulo. En cuanto a las prácticas de campo, hemos salido de distintos sitios. Nosotros en concreto hemos salido a una montaña en Villa Franqueza, al Castillo de Santa Bárbara y al Cabo de las Huertas, a analizar un poco la geología en el campo y nos han enseñado ciertos métodos como hacer una columna estratigráfica o como por ejemplo a dibujar pues eso, los estratos a partir de nuestra imaginación de ver cómo está situado todo para dibujar los estratos, hacer un corte. Lo que me ha parecido brutal. Luego nos han enseñado eso, nos enseñaron a diferenciar ciertos tipos de rocas que yo ya sabía de bachiller, pero bueno, aquí hubo una ampliación y estuvo bastante bien. También en las prácticas de laboratorio aprendimos también sobre paleontología y nos dedicamos sobre todo a los amonoides, a los braquiópodos y a los equinodermos, lo que me pareció bestial. El poder manejar un fósil con las manos, aprender a rellenar una ficha sobre paleontología y todo es brutal. Y por supuesto el profesor ha tenido un muy buen enfoque ya que en vez de centrarse en hacer a piñón, eh, ha hecho que pensemos. O sea, los exámenes eran más de pensar que eran que ser exámenes de, por ejemplo, Ale, vomita. O sea, eran exámenes muy chulos y muy buenos, lo que me ha gustado bastante. Luego, otra de las asignaturas más importantes, obviamente, es Fundamentos de la Biología, que, bueno, se han tratado bastantes cosas, desde lo más molecular hasta ya lo último que hemos dado, pues los animales, las plantas, las algas, ha estado brutal. Sí que es verdad que se nota que está más encaminado hacia la biología marina porque, obvio, es una carrera de ciencias del mar. La mayoría de gente quiere estudiar ciencias del mar, que es una carreraza que yo no descarto en el futuro volver. Pero ahora mismo mi objetivo es biología, o sea que bueno. Y nada, ha estado muy chulo. Hicimos una práctica de campo también en la que salimos a distintas zonas de la provincia de Alicante, sobre todo hacia el sur. Estuvimos en el CIMAR, que es, por así decirlo, un edificio de investigación oceanográfica de la Universidad de Alicante, que está en Santa Pola, lo que es una pasada, o sea, el sitio es bestial. Y la salida de campo me encantó porque estuvimos trabajando con especies, estuvimos trabajando con suelos y tal, y estuvo chulísimo. Y luego hemos estado haciendo ciertas prácticas de laboratorio en las que hemos estudiado, pues, desde pigmentos hasta, ¿cómo se llama esto? Glúcidos. Hemos estado también con plancton, que lo del plancton ha sido chulísimo porque hemos visto, pues eso, hemos visto muchas cosas como por ejemplo Evadna spinífera o copépodos, que son crustáceos microscópicos, que la verdad es que es una pasada. O sea, ha sido mi primera experiencia con un microscopio y no sé, me ha gustado muchísimo. Y luego ya vamos a la parte que, bueno, pues ya ves tú. Por ejemplo, vamos a empezar por la asignatura de química. Química, en cuanto a lo teórico, a ver, es una química de bachiller un poco más desarrollada, que va un poco más allá, porque por ejemplo a la hora de formulación orgánica también tienes estereoisomería, que es algo raro, es algo raro que todavía no he entendido del todo, y eso que estoy a puntísimo de acabar el cuatri, o sea, en enero tenemos los finales, así me va. Y luego las prácticas de laboratorio han estado chulísimas porque hemos hecho de cinética, hemos hecho de una de hacer aspirina, la que estuvo muy chula, hemos hecho de ácido base, de varias cosas y en general me ha parecido simplemente brutal. Mm, no sé, la verdad es que las prácticas de laboratorio de química han estado muy chulas. Y luego física también hemos tenido varias prácticas de laboratorio que también han estado bastante guays. De óptica, bueno, en general de muchas cosas. De óptica también hemos tratado la ley de Ohm, leyes de densidad como por ejemplo la ley de Stokes, los tubos de Hare. Hemos hecho varios experimentos, por así decirlo, y eso me ha gustado, que nos hayan acostumbrado ya al laboratorio, por así decirlo, nos hayan hecho una introducción al laboratorio, tanto de física como de química, como de biología, como de geología, porque de aquí de ciencias del mar muchísima gente se va a quedar y me alegra un montón, porque ya os digo, yo me esperaba distinta a la carrera de ciencias del mar, yo digo, va a ser como una física, no sé qué.
He estado hablando con los profesores de ciencias del mar, muchos de ellos son biólogos, pero por ejemplo tengo un profesor que a pesar de estudiar biología luego se ha dedicado a la microbiología marina. O sea, ha estado estudiando el plancton, ha estado estudiando microalgas y es una pasada. Y bueno, obviamente siempre está el enfoque de la biología marina en cuanto a microorganismos, no, en cuanto a organismos más grandes, lo que es simplemente brutal. Pero luego llega la asignatura que a mí me toca las pelotas, porque obviamente yo me metí en una carrera de biología o de ciencias del mar, porque yo tenía claro lo que quería, trabajar de lo que me gusta a mí, trabajar con la vida en general. O sea, ya no digo con los animales solo, porque ya se me ha abierto mucho campo, ¿sabes? O sea, por así decirlo. Sí que es verdad que mi mayor enfoque va a ser hacia los animales, me voy a dedicar bastante a la entomología, a la ornitología, incluso al estudio de los mamíferos. Pero sí que es verdad que me han picado los microorganismos, o sea, ha sido algo bastante guay. No sé. Y al final, pues eso, pues tenían que llegar las matemáticas. ¿Qué vale? Que es matemática muy básica, o sea, básicamente sean matrices y diagonalización de matrices. Y luego, todo el bloque de cálculo, o sea, que van ahí dominios y límites de funciones, integradas, otra vez, integrales, derivadas, ¿cómo se llama esto? Ecuaciones diferenciales. Al final, pues, entiendo que pueda llegar a ser necesario para el estudio de poblaciones, para ciertas tendencias, para cosas así, vale. Pero a mí me tocan las narices, sinceramente. Es una de las asignaturas que tengo cruzadas ahí porque a mí las matemáticas siempre se me han dado fatal. Y por mucho que esté en una carrera de ciencias y, por ejemplo, química, haya tenido buena nota en cursos anteriores y cosas así. Pero matemáticas es algo que tengo yo aquí atravesado. Y aparte, mi experiencia con las matemáticas en bachiller, me voy a callar, pero no fue especialmente buena por cierto profesor. No voy a hablar del tema, no voy a abrir el cajón de mierda, pero sinceramente a mí me toca las narices lo que pasó. Y en fin, algún día más adelante lo explicaré. Por ahora está muy reciente y no quiero hablar de ello. Y eso, al final, tras haceros un resumen así en general de las asignaturas, vamos a hablar un poco de mi experiencia en la carrera. Mi primer día fue maravilloso. Llegué allí, se estropeó la app de la UA. Bueno, no, perdón. Empezamos bien. Llegué allí, mis compañeros habían dicho por el grupo de WhatsApp, porque yo me había metido porque había conocido a la chica por Twitter. Mis compañeros dijeron que no había clase práctica de geología a las 9. Y yo interpreté que es que habría una clase teórica. O sea, si no había clase práctica, pues había clase teórica. No. No había clase y estuve desde las 9 hasta las 11 delante de la Facultad de Ciencias sentado mirando al cielo. Y luego cuando me tenía que ir, tenía que cambiar de facultad, porque resulta que yo ahora estudio en la Facultad de Óptica y Optometría, la mayoría de asignaturas teóricas, y no la encontré. ¿Qué hice? Me fui a casa. Perdí el autobús en la cara, conforme me subí al siguiente autobús empezó a funcionar la app de la UA otra vez, y así todo. Pero luego la verdad es que me he adaptado bastante bien, me gusta mucho más este estilo de estudio que el de bachiller, por ejemplo, porque en bachiller al final es métete a tope y no te vayas de clase y estudia. O sea, es mucho más participativo que la universidad. La universidad al final, las clases son como seminarios. El profesor llega allí, te lo expone, tú le puedes preguntar, obviamente, y tal, pero al final, si eso te lo estudias tú por tu cuenta en tu casa, también lo vas a llegar a entender. Es mejor, obviamente, escuchar las explicaciones del profesor porque puede hacer apuntes a los que tú no llegarías solo. Pero bueno, realmente lo único que es de existencia obligatoria son las prácticas de laboratorio y las salidas de campo y tal. Sí que es verdad que yo para ser el primer curso me esperaba más salidas de campo. He tenido 4 en total, la de biología y 3 de geología. Y bueno, espero eso más del segundo curso porque la verdad, sinceramente, el primer curso es más una introducción que otra cosa. Y bueno, ya de cara al siguiente cuatrimestre nos metemos en 3 asignaturas que son genética, bioquímica y estadística, que son 3 asignaturas que bueno, al final la gente dice que son un poco complicadas. También está microbiología por ahí, que es bastante guay. Y luego hay una que es iniciación a las ciencias del mar, que en biología es iniciación a la investigación en la biología y en ciencias del mar es iniciación a las ciencias del mar, que al final es hacer un trabajo, es hacer, no sé, es algo que estoy muy hypeado por hacer. Quiero ver por dónde va a ir también la asignatura y no sé, al final es algo que me llama mucho la atención. Y mi consejo para la gente que queréis entrar a alguna de estas carreras, a ciencias del mar o a biología, hacedlo. Simplemente hacedlo. No perdéis nada por entrar a la universidad y una vez entréis es más fácil cambiar a otra carrera. Sí que es verdad que hay que tener mucha fuerza de voluntad para pasar el primer curso, sobre todo el primer cuatri, porque es muy aburrido.
comparado con lo que viene después. Porque, por ejemplo, ya más enfocado a la biología, yo más adelante en otros cursos, en segundo, por ejemplo, zoología, botánica, son asignaturas que yo espero con ansia. Y en el cuarto curso, sí que es verdad que el tercero dicen que es el más complicado de todos, porque tiene ahí asignaturas que, bueno, ecología, bioquímica, no sé cuántos, fisiología animal y vegetal, que son bastante complicadas, ¿vale? Pero el cuarto curso es el que merece la pena realmente del todo, porque al final es cuando tú escoges tu rama. La rama biomédica o la rama ambiental, que es la que voy a coger yo, la de bota o la de bata. Obviamente yo voy a bota. Y dentro de bota, pues tienes asignaturas muy guays. Relación suelo-planta, edafología, biología de la conservación, biología marina. Se te abren muchos caminos y luego ya te puedes especializar con másters, con cursos de adaptación, con lo que sea. Yo te recomiendo que lo hagas. Yo estoy muy contento y además he conocido a un montón de gente súper guay. Y de verdad que estoy convencido de que todo esto me va a ayudar a progresar bastante en la carrera. Y además, muchos profesores, como están especializados, tú les puedes hacer dudas más personales más adelante. Yo, por ejemplo, con mi profesor de biología alguna vez he hablado de algún tema así, sobre todo de botánica. En la salida de campo hablé con varios profesores sobre botánica y estuvo súper guay. Y no sé, también tuvimos un seminario antes de ayer de un ponente que nos vino a dar una charla sobre su TFG y su TFM, que nos habló, pues eso, de los seres vivos que había en la zona litoral del Cabo de las Huertas y fue una pasada, ¿no? O sea, nos explicó metodología de campo, cómo hacer la medición de esos seres vivos, los parámetros que llevaron a cabo en el proyecto. Al final aprendes muchísimo más de lo que has aprendido nunca, porque los conocimientos que has aprendido hasta ahora son conocimientos generales, unas bases para tener ahí que, bueno, tú lo tienes y luego tú ya eliges a dónde vas. Una vez entras en la carrera es cuando de verdad empiezas a aprender cosas que dices, ostras, aquí es donde me siento yo a gusto. Así que, si lo estás dudando, ve a por biología o a por ciencias del mar, porque son dos carrerazas. Y bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Me podéis dejar preguntas ahí abajo para responder en el siguiente cuatri, ya que voy a hacer un vídeo cada cuatrimestre para ir dándoos mi opinión. Y nada, nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Y por cierto, antes de que se me olvide, he abierto un blog, lo tenéis ahí abajo. Allí publicaré artículos científicos distintos. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una pequeña investigación sobre los arácnidos en una zona concreta de mi pueblo. Más adelante publicaré los resultados con todo. Todo esto desde el punto de vista de un novato, obviamente. Pero bueno, lo tenéis ahí abajo en la descripción por si queréis ir a verlo.